Sí, nosotros ahí en Neuquén, en esta oportunidad, que ya es el tercer encuentro de todos los que tenemos responsabilidades institucionales y políticas de todos los niveles, ¿no?, en la Patagonia, se ha hecho una nueva convocatoria, se ha abierto un nuevo foro. Nosotros lo que planteamos en él es, entre otras cosas, un punto muy importante que recibió y concitó la atención y el acompañamiento de legisladores, acompañamiento de organizaciones representativas de intereses empresarios o de la pequeña y mediana empresa, de trabajadores, legisladores provinciales, que es impulsar y promover fuertemente el retorno y la recuperación de uno de los derechos más importantes que teníamos los patagónicos, que fue avasallado, que fue saqueado, como es el del 50% del valor del precio de los combustibles en el surtidor. Esto en su momento se había hecho a partir de uno de los impuestos que están integrados dentro del paquete impositivo que tiene los combustibles, que es el impuesto de transferencia de los combustibles. Hacerlo hoy solamente sobre ese rubro prácticamente haría que el porcentaje que resultara significaría un valor muy menor, que no llegaría ni al 10%. Por eso es que la propuesta es ampliar sobre otros rubros impositivos que se cargan sobre los combustibles, pero que al momento de llegar al surtidor el valor sea el 50% de lo que hoy se paga en este momento, o por lo menos llegar a un porcentaje cercano a ese valor. Esto, por supuesto, para todo lo que es la zona patagónica, como se lo tenía. Al momento de la reflexión y del análisis respecto de todo lo que viene aconteciendo con derechos que se están quitando, que se están conculcando, que se están pisoteando por parte de este gobierno, nosotros, y yo particularmente señalé la historia de la Patagonia en cuanto al saqueo permanente del que es objeto, a partir, en principio, de lo que fue lo que se denominó de una manera totalmente equivocada o tratando de tapar lo que realmente significó, que es la conquista del desierto, que fue el verdadero genocidio de los pueblos originarios de la Patagonia, siguiendo por la línea de matanzas. Aquí en Santa Cruz, 1.200 peones de campo fusilados, promovido por terratenientes súbditos de la corona inglesa que ocupaban territorios aquí en Santa Cruz, que prácticamente también aniquilaron una civilización como la civilización milenaria, como la civilización originaria de nuestros hermanos tehuelches, y siguiendo después con todo lo que tiene que ver con distintos derechos que después se fueron poco a poco algunos casos recuperando, pero hoy estamos en presencia de uno de los gobiernos que ha generado el mayor saqueo en la historia de los últimos tiempos de derechos que ya estaban consagrados, que se habían consolidado, que fue el fruto del esfuerzo, del trabajo, de estos episodios lamentables y dolorosos, tristes que vivió la Patagonia, y hoy entonces aparecen estas determinaciones del Gobierno Nacional, de las que por supuesto todos estamos en la línea de oponernos, salvo aquellos que están conjugando el mismo interés político con el gobierno de turno sin entender que los intereses que corresponden defender son los intereses de la gente que uno mira sin ninguna intencionalidad política, ni mirando si tienen y pertenecen a un determinado color ideológico, color político, o tienen una determinada concepción distinta a la de uno, sino que uno llega a la búsqueda de satisfacer los intereses del universo, del colectivo patagónico del que formamos parte. Esa fue la conclusión, el planteo en estos términos, un poco más, un poco menos, que nosotros hemos hecho para ir decididamente en la búsqueda de recuperar este derecho que rompe asimetrías, que quiebra desigualdades, que otorga ventajas comparativas a territorios tan lejanos como los nuestros, donde se genera el encarecimiento de todos los productos, aumento de los gastos, y eso en una línea de macroeconomía genera
una disminución en las posibilidades de desarrollo, de crecimiento y transformación de nuestros pueblos. Recuperar y defender los derechos ha sido un planteo permanente por parte de esta comuna, y esto queda demostrado, bueno, con este tipo de planteos. Lo cierto es que también durante esta semana, bueno, ha estado en tratativas en la Cámara de Diputados, bueno, el Fondo Soja, ¿no? El Gobierno Nacional se ha comprometido a una transferencia compensatoria de los fondos Soja. Bueno, en este sentido, ¿cómo lo ves vos desde tu punto de vista? Que es una mentira, realmente oculta los verdaderos intereses de seguir manejando desaprensivamente, en forma discriminatoria, pretendiendo poner de rodillas a aquellos gobiernos que no les sean afines, direccionando, centralizando, rompiendo el esquema federal que se nutre el Fondo Federal Solidario, por eso se llama así, y que solamente es una transferencia compensatoria pensada para este año. Nada dice del año 2019, por eso en el presupuesto que presentan en el Congreso no está. Entonces, nosotros particularmente vamos a insistir sobre la presentación de inconstitucionalidad que hemos hecho del decreto de necesidad y urgencia, porque quiebra, entre otras cosas, tan importantes como esta, que es la ruptura del principio de jerarquía normativa. No puede un decreto ir contra una ley importante y trascendente como es la ley de presupuesto del año pasado, que además integra lo que es y lo que fue el pacto fiscal y el consenso fiscal donde se integra este Fondo Federal Solidario. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo con eso. Ya hemos hecho la presentación conjuntamente con otras comisiones de fomento como la nuestra. Estamos esperando que la justicia resuelva y actúe, y vamos a someternos a los dispositivos y a las determinaciones de la justicia donde se constituye como fuero de atracción de todas las presentaciones y todos los trámites de inconstitucionalidad que se han realizado en el país, que tengo entendido ese foro de atracción ha recaído en un juzgado de la capital federal, donde se hizo la primera presentación relacionada con la inconstitucionalidad del Fondo Federal Solidario. Otros temas tienen que ver, por supuesto, con el descuento del envío de fondos a Santa Cruz, ¿no?, en el presupuesto que tiene pensado el Gobierno Nacional. Bueno, eso es una verdadera canallada, eso forma parte de todo un principio de revanchismo, hay venganza, no hay preocupación en lo que pasa en los habitantes de Santa Cruz. Lo que más realmente, yo no soy de estar cuestionando nombres y apellidos, cada uno de sus actos tendrá que rendir cuentas ante la sociedad cuando quiera ponerse a disposición de ella para asumir responsabilidades institucionales o políticas, pero en este caso tengo que decir que realmente es lamentable y me repugna que haya funcionarios elegidos por la gente, independientemente del signo político, que se queden callados la boca o que pretendan justificar y argumentar, que esto es lo más grave y lo que más uno rechaza visceralmente, pretenden argumentar y pretenden justificar lo que está haciendo el Gobierno Nacional. Esto es inadmisible, esto es un verdadero crimen de lesa territorialidad y de lesa dignidad de los habitantes de la provincia de Santa Cruz. Esto hay que calificarlo en estos términos, y los diputados, los senadores que avalen y acompañen esto no están haciendo otra cosa que ser lamentablemente cómplices de este proceso de cipallismo, vendepatria, de sometimiento al Fondo Monetario Internacional, porque es el Fondo Monetario Internacional el que está exigiendo ajuste. Y donde más ajuste hace el Gobierno Nacional es en aquellos estados provinciales que le son adversos, y particularmente Santa Cruz, porque hay una connotación que es justamente la tierra en donde hemos tenido dos presidentes que han pretendido simplemente poner de pie a la Argentina. Entonces hay que poner en aviso a todos los que vengan y pretendan querer poner de pie a la Argentina, hacerla una nación con un principio en los hechos y en el derecho soberano, representativa, que sea republicana, justa, solidaria, independiente. Entonces hay que, con estos ejemplos de acorralamiento, de venganza y de revanchismo,
hay que demostrar que aquel que quiera venir a hacer lo mismo le va a pasar lo que le pasa ahora, pero se olvidan de algo, los pueblos no pierden la memoria, y cuando los pueblos pierden la paciencia, dijo alguien que condujo los intereses de la República, como Juan Domingo Perón, cuando los pueblos pierden la paciencia, hacen tronar el escarmiento, desde la institucionalidad, desde la vida democrática, del Estado de Derecho y de la vida republicana.